Dios de Jacob. Y uno de mis puntos es que todas las naciones que hoy en Latinoamérica son independientes son libres ahora porque estas ideas independentistas nacieron en el corazón de Dios. Ese es mi primer punto. Todas las ideas libertarias nacieron en el corazón de Dios. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues algo muy simple. Por ejemplo, la nación de los Estados Unidos tuvo el origen de estas ideas libertarias en los peregrinos y puritanos que llegaron en el Mayflower desembarcando en las costas de Plymouth. ¿Ok? Estas personas llegaban desde Europa buscando pues su libertad religiosa y trajeron todos estos ideales de libertad y cristianos a nuestro continente, ¿ok? Entonces ese es mi primer punto. Las ideas libertarias nacieron en el corazón de Dios y fueron traídas a este continente mediante los cristianos que llegaron desde Inglaterra, ¿ok? Mi segundo punto es que todas estas ideas se plasmaron además en los documentos fundacionales de las naciones. La Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, está fundamentada en la Biblia. Y en el caso del Perú también podemos ver lo mismo. Por ejemplo, en nuestra acta de independencia, ¿no? Esta reza de la siguiente forma. Dice, el Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad y viva la independencia. Y todos hemos escuchado esto en el colegio, todos lo hemos leído en algún lado, todos lo hemos oído o hemos visto justo en estas épocas en algún programa de televisión, porque es lo que realmente ocurrió. Las ideas libertarias nacen en el corazón de Dios y nuestros documentos fundacionales también están sustentados en la Biblia. Es lógico, eso ocurrió en todas las naciones y lo mismo ocurre en el Perú. Y la semana pasada estábamos hablando pues del coro de nuestro himno nacional, pero el día de hoy yo quiero hablar también acerca de una de las estrofas. Ahora, yo tengo una anécdota con esta estrofa. Yo amo muchísimo a mi país, soy súper nacionalista, me encanta su comida, su cultura, la costa, la sierra, la selva, el mar peruano. Soy súper nacionalista, acompaño a la selección peruana cuando gana, cuando pierde, cuando empata, etcétera, ¿no? Pero un día mi hija me habló acerca de esta estrofa, de la sexta estrofa del himno nacional, y yo no le pude decir cómo iba. ¿Por qué? Porque en mi época no se cantaba esta estrofa, pero ya desde un tiempo atrás al día de hoy, esta es la que se canta en los colegios o en las instituciones gubernamentales, ¿ok? Y esta estrofa dice así: en su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres del sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. Y me encanta esta estrofa porque reconoce nuevamente a Dios, al Dios de los judíos, al Dios de Jacob, y lo introduce en uno de nuestros documentos fundacionales, como lo es el himno nacional. ¿Ok? Ahora, me queda clarísimo y a todos nos debe quedar claro que este tipo de enseñanzas es bastante inusual porque está partiendo de un escrito, de una narrativa no bíblica. A todos nos debe quedar claro que el himno nacional no es la Biblia, no tiene la autoridad de la Biblia sobre la vida de los cristianos, no es un documento autoritativo de fe o práctica como sí lo es la palabra de Dios. Sin embargo, estoy convencido de que así como Dios inspiró las ideas libertarias, también inspiró estos escritos que han quedado sentados como fundamento de las naciones libres del continente americano, y considero que hay algunas cosas que nos pueden recordar algunos principios bien importantes en la Biblia, y es de eso de lo que quiero continuar hablando hoy, porque ya habíamos empezado la semana pasada. Y la primera cosa está en esta parte donde se nos dice que debemos a prestar atención a esa bandera que nos recuerda y que nos anuncia el esfuerzo que ser libres por siempre nos dio. Porque lo primero que quiero enseñarte y que conecta directamente con una verdad bíblica central es que la libertad no es gratis, sino que la libertad requiere sacrificio. La libertad requiere sacrificio. Y en ese sentido, el apóstol Pablo lo tenía clarísimo. Primera de Corintios 15 dice lo siguiente: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Ahora, mi punto es el siguiente. Pablo la tenía clara.
Y nosotros debemos tenerla clara también. Probablemente no tengamos certeza sobre muchas cosas en la Biblia. No sabemos bien cómo fue esta cuestión de los 6 días de la creación. No entendemos muy bien lo del diluvio universal. Probablemente nuestra mente no comprende cómo fue que el mar se abrió en dos para que el pueblo de Israel pasara por en medio. Pero aun cuando no tengamos certeza sobre todas estas cosas periféricas, de cierto modo, para hablar de cierto modo, si tenemos certeza en algo que es central, entonces todo va bien. Porque lo central en la fe cristiana es la crucifixión de Cristo. Es la vida, muerte, crucifixión y resurrección de Cristo. Es lo que valida el mensaje de Dios para el hombre. ¿Ok? Ahora, Pablo lo tenía clarísima, ¿no? Nuestra libertad fue pagada a un costo muy, muy alto. La cruz del Calvario. Y repito, la crucifixión es central para nuestra fe. ¿Ok? Ahora, acá es importante reconocer que la crucifixión no se puede demostrar por medios científicos. Pero no porque sea un hecho que no tenga fundamento, porque sea un hecho irracional, sino todo lo contrario. Es porque justamente este tipo de eventos no tiene por qué resolverse desde un punto de vista científico, porque no se puede, sino más bien desde un punto de vista histórico. Y déjame te pongo un ejemplo. Si yo quisiera demostrar, o alguien quisiera demostrar la existencia o la vida de alguna de mis hijas, jamás podría hacerlo yendo a un laboratorio, metiendo sustancias químicas o bioquímicas en un tubo de ensayo, haciendo un experimento y tratando de repetir, porque jamás va a volver a nacer una Ángela Samantha o una Valentina Micaela. Cada ser humano, cada vida humana es única e irrepetible. Pero lo que tú sí puedes hacer para demostrar si yo tengo una hija llamada Ángela u otra llamada Micaela, es que puedes ir y buscar algunos documentos, por ejemplo, su partida de nacimiento, si hay algún acta de bautismo. Por ahí podrías indagar si hay fotografías en algún lado, en algún álbum o tal vez en Facebook. De repente podrías consultar a testigos, ¿no? A gente, a familiares que en algún momento han conversado con ellas, estuvieron con ellas el día que ella llegó a la casa o celebrando algún cumpleaños. Y entonces esa es la forma en que se demuestra este tipo de hechos. No mediante cuestiones científicas, sino mediante cuestiones históricas. Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta que la evidencia a favor del Jesús histórico simplemente es abrumadora. Ningún historiador serio hoy negaría esto. Por ejemplo, Flavio Josefo, el historiador más importante del pueblo de Israel en el primer siglo, que por cierto no era cristiano y no comulgaba con Jesús, tiene un documento dentro de sus antigüedades de los judíos al que se le ha nombrado como el testimonio flaviano. Ahora, hay gente que con justa razón dice que este escrito al día de hoy ha sufrido interpolaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que en el trabajo de reproducción, probablemente algún cristiano, con el ánimo de apoyar su fe, le ha ido agregando ciertos detallitos, ha ido modificando ciertas palabras para apoyar el testimonio de Jesús. Pero hoy yo no voy a hablar de ese documento, yo te voy a poner el ejemplo de la versión árabe de Testimonio Flaviano, que se reconoce como una versión que no ha sufrido interpolaciones y que es fiel al original. Esta versión árabe deja claro por lo menos 3 cosas. Lo primero, que existió un maestro llamado Jesús que fue crucificado bajo Poncio Pilatos. La segunda es que luego de haber sido crucificado, sus seguidores estuvieron tan convencidos de que él había resucitado, estuvieron tan convencidos de haberlo visto resucitado, que ellos empezaron a esparcirse por las diferentes ciudades comunicando esta verdad. ¿Ok? Entonces, Flavio Josefo es un historiador no cristiano, que no comulgaba con Jesús, pero que nos deja claramente que Jesús vivió y que aparentemente Jesús resucitó, ¿no? En segundo lugar podemos hablar, por ejemplo, de Tácito. Tácito más bien es un historiador romano también del primer siglo, que en sus anales cuenta este momento cuando Nerón incendia Roma en el año 64 y culpa a los cristianos. Pero cuando él narra estos eventos, él nos deja en claro también 3 cosas. La primera es que Jesús no solo es un personaje histórico, sino que además es cierto que murió bajo Poncio Pilatos. Nuevamente refuerza lo que dijo Josefo, confirmando que lo que dice la Biblia es cierto. Lo segundo que nos deja claro es que el método de su muerte fue la crucifixión, y nuevamente coincide con Flavio Josefo, y evidencia de que lo que dice la Biblia es cierto. Y luego que después de que Jesús había sido crucificado, muchas personas que fueron llamadas cristianos
iban por el mundo diciendo que habían visto a su maestro resucitado. Nuevamente, confirma lo que dice Flavio Josefo, que finalmente termina de darle fuerza a la narrativa bíblica. ¿Ok? Y un tercer historiador, que aunque fue autor de 13 epístolas bíblicas, es sin duda un personaje que indiscutiblemente tiene un gran peso historiográfico, es el apóstol Pablo. Muchas personas tienen dudas al respecto de Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan. Algunos les dan credibilidad, otros no les dan tanta credibilidad, otros no creen prácticamente en lo que ellos dicen. Pero un personaje de quien ningún historiador osaría dudar hoy es el apóstol Pablo. Y ya vimos que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 nos explica que este hecho de la crucifixión es un hecho central y es lo más importante. Pero no solo eso, sino que versículos después él empieza a narrarnos y a darnos una lista de todos los testigos que vieron, testigos oculares que vieron a Jesús resucitado. Y él nos habla acerca de Pedro, de los 12, de 500 hermanos a la vez, luego de Santiago, luego de todos los apóstoles y luego de Saulo. Se refiere a sí mismo, ¿no es cierto? Ahora, esto es interesante por varias razones, pero déjeme comentar por lo menos una. Cuando él empieza a listar a todos los testigos, él comenta primero que Jesús se apareció en varios lugares. No es que lo vieron en un solo lugar y no más. Jesús se aparece en varios lugares. Luego, él nos narra que Jesús se aparece a personas solas, o sea, a individuos, pero también a grupos de personas. Y que cuando habla de grupos de personas, habla de grupos pequeños como los apóstoles, pero también habla de grupos enormes como estas 500 personas a las que Jesús se les apareció a la vez. Además, él nos habla de que Jesús se le apareció a seguidores. Y uno podría decir, bueno, eran sus seguidores, podrían haber estado alucinando. Esas expectativas de creer que él realmente era Dios los pudo hacer imaginar cosas que no eran. Pero también se les aparece a detractores. Recuerda que Santiago era el hermano incrédulo de Jesús, aquel de quien la Biblia dice que pensaba que su hermano tenía problemas mentales, pero que luego de haber visto resucitado, o por lo menos luego de haber manifestado que vio a Jesús resucitado, pasó de ser un incrédulo y un burlador a ser el pastor de la iglesia más importante de Jerusalén en el primer siglo. Y en último lugar se menciona a sí mismo, ¿no? Se menciona a Pablo, al apóstol Pablo. Y esto es interesante porque primero, como ya dije, es un personaje histórico de quien nadie dudaría. Primero, de su existencia. Segundo, de su capacidad y su erudición. Pero tercero, de su peso historiográfico. ¿Ok? Ahora, lo interesante de Pablo es que Pablo no era un enemigo común y corriente. Pablo era alguien que antes de ver a Cristo resucitado perseguía a los cristianos para encarcelarlos y matarlos, pero que después de haber tenido su encuentro con Jesús se convirtió en el más grande de sus seguidores, que fue perseguido, encarcelado y muerto por la causa de Cristo. Ahora, si esto le sumas los 4 evangelios, todo el Nuevo Testamento, los manuscritos del Mar Muerto, el Talmud, a Suetonio, a Plinio el Joven, la Logia Ágrafa, que son los dichos de Jesús, o los apócrifos, entonces la evidencia a favor del Jesús histórico es abrumadora. Y nuevamente, esto es de lo más importante que deberíamos hablar en la iglesia, porque la crucifixión de Cristo es lo que costó nuestra libertad, la vida eterna, el perdón de pecados, y finalmente es central y es el fundamento de nuestra fe. ¿Ok? Ahora, la segunda cosa que nos recuerda el himno nacional es que libertad implica paz. Me encanta esa segunda parte del himno que dice, a su sombra vivamos tranquilos. Y me encanta porque me recuerda uno de los salmos más queridos de toda la Biblia, que es el Salmo 91, que comienza justamente así. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, aquí casi no quiero comentar mucho lo que dice Salmo 91, pero quiero leerlo. Mira lo que dice Salmo 91, es poderoso. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Puedes confiar en Dios. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ahora, este salmo es inspirador, este salmo es poderosísimo. Nadie dudaría que es una de las mayores posesiones de los santos, como lo decía un teólogo, Campbell Morgan, ¿ok?
Y, y me acuerdo que había otro teólogo más, me parece que era Spurgeon, quien dice que es imposible imaginar algo más sólido, más hermoso, más profundo o más ornamental dentro de los poemas y las promesas y los escritos bíblicos para un creyente. Eso lo decía Spurgeon, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que los cristianos no nos vamos a enfermar o no vamos a morir. Todos tenemos que morir de algo en algún momento. Pero lo que sí dice es que si esa enfermedad o esa mortandad viene como un ataque del enemigo, tú puedes estar tranquilo porque Dios es tu confianza, Dios es tu escudo, Dios es tu castillo, Dios es tu seguridad. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, nuestra vida, nuestra salud y aún el día, la fecha y la hora de nuestra muerte están bajo el control soberano de nuestro Dios. ¿Ok? Ahora, nota que este hermoso salmo habla de aquellos que habitan al abrigo del Altísimo. ¿Quién es alguien que habita? Alguien que vive, alguien que mora, alguien que pasa sus días. Esto de habitar en algún lugar lo hemos entendido con mayor profundidad justo en este tiempo de pandemia, porque si bien es cierto, antes de la pandemia, pues tú vivías en casa, obviamente, pero pasabas mucho tiempo en el trabajo. Hoy por hoy, muchísima gente ya, inclusive después que ya la pandemia se ha venido controlando, también trabajan desde casa. Entonces ya sabes que habitar en algún lugar es donde tú duermes, donde despiertas, donde te acuestas, donde te haces la vida, donde compartes con la gente que más amas, con la que más tienes intimidad. Eso es habitar. Y este salmo promete todas estas cosas hermosísimas para aquellos que habitan al abrigo del Altísimo. Sin embargo, no hay nada aquí que se diga para los que solamente llegan los domingos, cuando tienen tiempo o cuando tienen una necesidad y llegan a la iglesia. No se dice nada de ellos. Todas estas hermosas promesas son para aquellos que han elegido habitar bajo el abrigo del Altísimo. Y finalmente, lo que quiero enseñar es, ya hemos visto que la libertad requiere un sacrificio, la libertad implica paz, pero finalmente la libertad demanda compromiso. Este himno nacional termina de la siguiente forma. Dice: renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. ¿Ok? Y esto nos debe recordar una y otra vez que nosotros tenemos un compromiso delante de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ahora, nota esto: pueblo adquirido por Dios. No es que tú llegaste a la iglesia porque se te ocurrió, porque sentiste que ya era el tiempo, porque pues creíste que ya debías buscar a Dios. No, Dios te adquirió a ti. No llegaste tú, Él te atrajo así. ¿Ok? Adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel. Esa es la razón por la cual Dios te ha traído. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ok? Nosotros hemos venido aquí con un propósito. Los libertadores lo entendieron muy bien, pero lo entendieron solamente a nivel geopolítico, a nivel social. Nosotros debemos entender que este compromiso con la libertad va mucho más allá de una simple nación, de una simple época, de un simple momento histórico. Esto tiene que ver con consecuencias eternas y nosotros hemos sido llamados por Dios con nuestros dones y talentos para anunciar el Evangelio de Jesucristo, para extender libertad a todas las naciones de la tierra. Hechos capítulo 1, verso 8 nos recuerda que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros íbamos a recibir poder. Ahora, el problema es que la iglesia a veces le gusta quedarse ahí, le gusta pensar en los dones del Espíritu Santo. No, pastor, quiero que ore por mí porque quiero recibir el don de lenguas o de interpretación de lenguas o de profecía, o cómo me gustaría tener el don de sanidad para orar por los enfermos y que estos sanen. Ok, es lindísimo el poder del Espíritu Santo, no solamente ese poder que es evidente de forma pública, sino sobre todo el poder que va generando frutos en tu corazón. Pero todo ese poder que tiene un impacto interno, pero también un impacto externo, tiene un propósito. Dice: recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces el poder del Espíritu Santo tiene el propósito de que tú seas un testigo. Ahora, aquí quiero
recalcar algo que me parece de lo más interesante. Cuando la Biblia utiliza el griego que traduce seréis, esta palabra está en tiempo futuro y modo indicativo. No sé si ustedes recuerdan la semana pasada, yo les dije, podría sacar por lo menos 50 versículos en donde se nos dice que tenemos la responsabilidad de ir y predicar a otros el Evangelio. ¿No es cierto? Bueno, pero a diferencia de algunos versículos que están en modo imperativo, mejor dicho, que son una orden. De hecho, la semana pasada hablábamos acerca de que teníamos el mandato de Dios de ir y hacer discípulos. Este caso es distinto porque no está en modo imperativo como para dictaminar una orden. Este verbo, seréis, está en tiempo futuro y modo indicativo. ¿Qué cosa quiere decir? Quiere decir que Jesús no nos recomendó que fuéramos testigos. Jesús ni siquiera nos mandó a que fuéramos testigos, sino que Jesús estaba indicando, Él estaba diciendo que de forma natural nos convertiríamos en testigos. Ahora, yo decía la semana pasada, la pregunta, una de las preguntas recurrentes en la iglesia es, pastor, ¿la salvación se pierde? Y yo decía, la Biblia dice que la salvación no se pierde. El problema no es que tú pierdas tu salvación, el problema es que tú seas salvo. Si eres salvo, tranquilo, porque tu salvación no se pierde, pero el verdadero problema es saber si uno es realmente salvo. Y uno es salvo no por obras. Nosotros no hacemos nada para ganar nuestra salvación, no podríamos, ¿ok? Pero las obras más bien son una evidencia de que ya somos salvos, ¿ok? Nosotros no somos salvos porque hacemos obras, las obras más bien son una evidencia de que ya somos salvos. Ahora, en ese sentido, una de las obras que evidencia que ya somos salvos es cuando empezamos a testificar de Jesús. Cuando empezamos a contarles a otros que Jesús ha resucitado, que lo hemos encontrado y que Él está empezando a transformar y a revolucionar nuestra vida y nuestra eternidad. Y eso es una cosa que sale de forma espontánea. ¿Ok? Yo quiero terminar con el siguiente versículo. Dice la Biblia en Hechos capítulo 1, verso 8. Ya lo había comentado hace un instante. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Ok? Ahora, yo quiero ir terminando con este versículo. Me encantaría que lo vean nuevamente en pantalla y que recordáramos algo. La Biblia nos ha indicado en múltiples ocasiones la importancia de ser testigos del Señor, ¿ok? Ahora, yo estaba leyendo y hay una estadística bien interesante. Dice que cada persona escucha en promedio 13 veces el Evangelio, 13 veces antes de convertirse en seguidor de Jesús. Yo no sé, tal vez tú seas el número 1, tal vez tú seas el número 2, o tal vez tú seas el número 3 en hablar del Evangelio a alguna persona, a algún familiar que te rodea, a tu mamá, a tu papá, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus clientes, yo no sé. Pero tal vez seas el número 11, el número 12 o el número 13. Y según estadísticas, repito nuevamente, cada persona debe escuchar en promedio 13 veces el Evangelio antes de convertirse en seguidor de Jesús. ¿Qué harías tú? ¿Qué crees que debes hacer tú? ¿Y qué crees que el Señor te está hablando a ti en esta hora? Yo te digo una cosa, iglesia. Si tú pasas horas de horas viendo Netflix, por ejemplo, y en el momento en que encuentras una película que te encanta, vas inmediatamente y la recomiendas a todo el mundo, se la cuentas, le dices, oye, he visto la última película que han colgado en Netflix, que de verdad vale la pena, que está buena, que es un buen drama o una buena comedia, que sé yo, vas y la cuentas. O las mujeres, por ejemplo, el día que encuentran esa crema hidratante que realmente cumple lo que promete, que borra las arrugas y qué sé yo, y va y se lo cuenta a todas sus amigas, ¿cuánto más nosotros que tenemos la noticia más importante y más relevante de la tierra? Este mensaje que nos trae libertad y paz eterna para con Dios y paz en medio de la tormenta mientras dura nuestra vida en la tierra. Y gracias a Dios que este mensaje no está basado en un cuento, no está basado en un mito, no está basado en una alucinación de un grupo de personas, está basado en un hecho histórico, concreto y real. Y mi pregunta es, ¿qué te está diciendo Dios el día de hoy con este mensaje? ¿Qué te está diciendo el Señor? Vamos a orar.